Nuevo SEAT León híbrido enchufable. Tus planes no tienen límites. Gama híbrida desde 250 € al mes. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Hoy es martes y toca hablar de baloncesto. 2020 sigue igual, es que algo no ha cambiado en HLA y es esa sed de victorias. Ha cambiado el curso, ahora estamos en la temporada 2020-2021, han pasado muchos meses, pero no solo el equipo gana, sino que las sensaciones que transmite a los que lo vemos desde fuera de la pista son muy parecidas y a veces algún resultado puede engañar. Las sensaciones suelen decir muchísimo más de lo que uno piensa y las sensaciones que deja este HLA son muy buenas. Y de esas sensaciones, de esas victorias, de lo que vimos el pasado viernes en la victoria clara frente a Lleida y de lo que está por venir, vamos a hablar ya con nuestros tres tertulianos de hoy. Saludamos ya, tenemos por ahí a Pere Joan. Pere, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Ramón Juan, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Y tenemos a Paco Hernández. Paco, buenas noches. Buenas noches, Víctor. No ha cambiado nada. Al final, uno ve el primer partido liguero en el Ferrandiz y Ramón Juan. Es como si nos trasladáramos a febrero. Sí, en cuanto a sensaciones, la verdad es que si nos dicen que es la continuación de lo que estaba pasando en aquella racha de 9 victorias consecutivas, nos lo creeríamos, ¿no? No estaba en Bafol, pero la intensidad y la capacidad defensiva, la actitud del equipo y la energía sigue siendo la misma, ¿no? Y las victorias siguen llegando, con lo cual la lástima es ver esas gradas vacías, ¿no? Que eso sí que nos hace diferenciar de cómo era aquella época y cómo es ahora, pero a nivel de juego la verdad es que siguen siendo muy buenas las sensaciones. Paco, cambian los nombres, la filosofía innegociable. Sin ninguna duda, lo dijo Rivero ya en la primera jornada y lo mejor, Aitor, es que se van corrigiendo incluso los errores que tuvimos en la primera jornada, con ese abuso quizás de pérdidas y demás. Y bueno, pues en este caso los números fueron imaginables. Ya decía Pedro Rivero en rueda de prensa posterior, ha sido el partido más completo en pretemporada y en lo que llevamos de temporada. Pere, sí que es verdad que hay ahí un cambio con respecto al primer partido. En el primer partido se tuvo una ventaja rápido y entramos ya a analizar el partido. Se tuvo una ventaja rápido que se dilapidó con pérdidas de balón, con la presión de Girona. Esta vez no hubo lugar a que Lleida se pudiera meter en el partido. Sí, además el HLA demostrando con un juego coral, aportando casi todos los equipos. Por ejemplo, Pitts no estuvo muy acertado, quizá por esas molestias en la muñeca que comentamos el otro día, pero el resto del equipo aportaron todos mucho desde el principio. Fue un rodillo que el Lleida no tuvo ninguna opción en ningún momento. Ramón Juan, supongo que tu análisis va un poco en la línea del de Pere, ¿no? El decir, hemos aprendido que si dejamos escapar la ventaja, igual nos complicamos la vida. ¿Para qué? Sí, está claro. Además, esta semana veníamos de un Pitts que fue MVP en la primera jornada y en este partido, por esa molestia que comentaba Pere, quizá no tuvo tantos minutos, pero el equipo no lo notó, ¿no? Tenemos a John Park, que cada día está a un mejor nivel, aparecen jugadores como Chumi, una aportación muy coral, prácticamente todos los jugadores. Hemos visto quizás los mejores minutos de Bilbao en intensidad y debajo del aro. Y bueno, al final, lo que a veces decimos, no tenemos esa referencia de Van Bafol, que el año pasado era un estilo de juego, pero tenemos una alternativa diferente, no tenemos que compararlo necesariamente y tenemos otros recursos y la verdad es que se sigue sacando buen partido y tenemos un arsenal ofensivo, yo creo que inigualable ahora mismo en esta liga. Paco, viva lo imprevisible, ¿no? Porque al final, como te puede hacer la canasta cualquiera en el HLA, ya no tienes tan claro cómo encarar la defensa a este equipo. Justo en el primer cuarto vimos del partido contra Girona que John Park metió los primeros 9 puntos, te vienes a la primera mitad de este partido contra Lleida y te mete 13 Juroski, luego te aparece John Park y te vuelve a dominar, te aparecen los buenos minutos de Bilbao, te aparecen los buenos minutos de Galán. Al final tiene muchas armas ofensivas, como bien dice Ramón. Quizás hemos perdido un poquito en esa referencia interior con Bamba, que sí que es cierto, ¿no? que dominaba mucho,
pero creo que hemos ganado esa amenaza exterior por jugadores como con Chemi o con el propio Stoyan, sin duda. Ya que hablábamos de Ramón Juan y lo que ha dicho de Bamba, Ramón, hay una cosa que está clara, y es que el año pasado, cuando tenías alguna duda, algún problema, siempre le podías dar el balón a Bamba o a Justin. Este año, que no esté no significa que no haya jugadores que asuman esa responsabilidad, porque Juroski la asume, Chemi Urtasun también la puede asumir, están John Part y están Pitts, hay muchos jugadores con capacidad para tomar decisiones. Edu Martínez, es que al final casi cualquiera de los que esté en el campo puede asumir los galones. Sí, yo creo que este año, si no nos va a faltar algo, es gente con ganas de jugarse ese balón final, ¿no? Justin Pitts sabemos que es especialista, pero bueno, Pedro John Part, Urtasun, su experiencia es una garantía también, además de que pues prácticamente casi todos los jugadores son fiables en el tiro a larga distancia, y eso te genera también muchas opciones también y espacios para interiores, que no son del estilo de Bamba Fall, son más móviles todos, pero bueno, al final generan un juego diferente, pero efectivo, igual que el año pasado, ¿no? Que eso también al final es mérito de los que han configurado y gestionan la plantilla, ¿no? Del cuerpo técnico. Vamos con algunas de las claves. Habéis hablado de Pere John Part. Fue el MVP por valoración del partido, no tanto en cuanto a la anotación, pero sí en la capacidad reboteadora y en la capacidad para mandar y asistir. 8 asistencias, las que se quedaron por el camino, por las faltas que forzó a los jugadores interiores de Lleida. Todo un recital de Benjamin Button. Sí, una vez más, ¿no? Es una vez más el dominio de John Part, lo comentábamos en la retransmisión del pasado viernes. Al final no pasa el tiempo, hubo muchísimas continuaciones con Jonas o con el propio Bilbao, que sacaron petróleo, ese pase entre las piernas también, que lo daba casi sin mirar. Es cierto que tiene una lectura de juego de otro nivel, ¿vale? Y bueno, pues en este caso Pedro Rivero sabe que puede contar con él, es como siempre decimos, ¿no? El jugador, ¿no? La extensión de Rivero en el campo, y creo que lo demuestra partido a partido. Hasta que no den las piernas, que esperemos que sea mucho, pues seguirá dominando el bueno de Pere. Pere, no hace falta anotar más que en momentos concretos para ser el jugador más destacado de tu equipo. Claro que no, y sobre todo pues teniendo en cuenta que el equipo pues está anotando de 3, está abriendo, que es muy importante para abrir el campo. La aportación de Juroski, sobre todo la primera parte, me pareció muy interesante, sobre todo para abrirle huecos para que John Part juegue su pick and roll hacia adentro, profundo, dividiendo la defensa, pudiendo sacar buenas asistencias en las continuaciones o incluso sacando balones fuera para tiros abiertos. Yo creo que el acierto del tiro de 3 de los jugadores del HLA es muy importante para generarle esos espacios, y que él sabe aprovecharlo muy bien. Ramón Juan, hablaba Pere del pick and roll, tanto con Zore como con Jorge Bilbao. La verdad es que se entendieron muy bien, maneja muy bien el tempo, ya lo sabemos John Part, pero se entiende muy bien con sus 2 hombres altos a los que darle el balón en el momento justo, porque si no los llegan a frenar con faltas, la cantidad de asistencias hubiese sido escandalosa. Sí, el año pasado la conexión que tuvo con Bamba Fall fue a más, y al final jugaban de memoria, y este año me imagino que los entrenamientos John Part, que ejerce yo creo que de entrenador también ahí en la cancha, coordinándose con estos jugadores, al final eso además tiene mucho margen de mejora. Apenas 2 partidos de liga, yo estoy convencido que en 2-3 jornadas más el juego de pick and roll, de bloqueo directo, va a ser mucho mejor todavía, porque se irán entendiendo mejor. Y bueno, John Part, como te comentaba, es prácticamente un entrenador en la cancha, habla mucho con sus compañeros, además son más jóvenes, que seguro que además intentan aprender mucho de él, y bueno, el resultado lo estamos viendo, ¿no? Aparte de que John Part está a un nivel físico espectacular, que nadie diría que es el jugador más veterano del equipo. Ahí iba yo, Pere, como jugador veterano, la principal preocupación debería ser cuánto tiempo puede jugar a este nivel John Part, o no hay dudas de que una competición como esta, y con un partido a la semana, John Part va a ser un diésel en este aspecto. Yo creo que va a aguantar sin problemas. No me acuerdo quién apuntó el otro día que John Part había declarado que le había venido muy bien el confinamiento para hacer trabajo específico. Eso significa que le ha dado tiempo a cuidarse y pues a prevenir posibles lesiones, y eso se demuestra como ha empezado, ¿no? Como un cohete. Jugando un partido por semana, yo creo que tenemos John Part para rato,
Otra de las claves, los balones perdidos por Lleida. Veníamos diciendo en la previa que habían perdido 17 balones en el primer partido, el que les enfrentó al Mansa. Pues bien, se han superado 19 balones perdidos que fueron, Paco, claves para que HLA pusiera tierra de por medio tan pronto. Sí, sin duda. Al final lo iba destacando y lo iba analizando Gustavo Aranzano, el entrenador de Lleida, que al final no estaban jugando a nada, no se estaban encontrando cómodos y al final esa casi veintena de balones perdidos es la clave de que no estás yendo bien en el partido. También el planteamiento de Rivero y del cuerpo técnico fue magnífico al sacar como vimos a un jugador como Miki Feliu, que al final sí que maquilló un poquito en esos puntos finales, pero que llegan en esos minutos como se conoce de la basura, pero finalmente se quedó en un partido en el que el más destacado fue Buchanan y aún temblamos, ¿no, Aitor, de esa lucha con Bilbao ahí abajo, y en cierta manera lo leyó muy bien Rivero, forzando muchas pérdidas para parte de Lleida, y esa fue una de las claves sin ninguna duda del partido, ese control y ese apretar en defensa que tan característico es ya de la HLA Alicante. Ramón Juan, hay algunas de las pérdidas que son de mucho mérito de HLA y las otras tienen mérito de HLA, pero vienen provocadas también por el desquiciamiento que hay en Lleida, que llegan incluso a pasarle un balón a Pedro Rivero. Sí, al final Lleida repitió, como comentabas, errores del primer partido, no solo pérdidas, sino en porcentaje también. El primer partido estuvieron muy desacertados y aquí han vuelto a estarlo. Eso a veces es mitad de culpa tuya de una buena defensa, de una intensidad, y mitad también de ellos de falta de confianza, de que no te entran esos primeros tiros y entras ahí en un bucle de imprecisiones y de presión que al final juega en tu contra, ¿no? Y Alicante contra un equipo como el HL Alicante de Pedro Rivero no puedes dar esas concesiones porque está visto que no te va a perdonar, ¿no? Y lo hemos visto que pasaba el año pasado también, equipos que venían un poco y flojeaban, el equipo caía con ventajas importantes, ¿no? No habían concesiones ni se permitía esos bajones ante los rivales. Un rival que te perdona está muerto ante HL Alicante. Pere, hemos visto algunas de las recuperaciones de HLA, algunas de las pérdidas de Lleida por anticipación en la defensa, pero también unas cuantas por 2 contra 1. Las ayudas defensivas, importante el momento en el que se hace la ayuda para provocar la falta, porque sabes que si eso no está coordinado, probablemente sean 2 puntos para Lleida, y HLA supo cuándo saltar a esos 2 contra 1 para intentar robar. Eso habla muy bien del trabajo táctico y de scouting del equipo técnico del HLA, ¿no? El preparar las defensas, sabiendo contra qué jugadores te enfrentas, aplicando tus pequeñas estrategias, aplicando timings, porque cada jugador pues tiene una forma de jugar y tú tienes que intentar minimizarlo, ¿no? Y a base del scouting, de estudiar esos jugadores, de estudiar esos movimientos, pues tú vas detectando todas las oportunidades que va a tener tu equipo para poder frenar su ataque. Y es algo que cabe destacar, ¿no? HLA está recibiendo, creo que son 70 puntos de media por partido, que se estará seguramente entre los 5 mejores defensas de la categoría. Y eso es un plus, ¿no? La defensa tapa muchos agujeros, la defensa tapa muchos errores, y de mantener la defensa pues va a ser una de las claves para el devenir del Lucentum de todo el año. Otro de los nombres propios, Paco, el balcánico volcánico, porque Giurowski, cuando entra en ese estado de todo lo que cojo va para adentro, pasa lo que pasó en el segundo cuarto, que te ponen una ventaja de más de 10 puntos en base a tirar y a anotar. Sí, al final ese fue uno de los también puntos importantes del partido, del inicio del partido. Sí que es cierto que en la primera sí que se veía un poquito más de igualdad, pero en la segunda, en el segundo cuarto en este caso, sí que Giurowski cogió pues esos galones, ¿no? Y esa referencia ofensiva que tanto se le pedía cuando, por ejemplo, Pitts no estuvo al principio. Y bueno, pues se fue con 13 puntos a la primera mitad. Luego es cierto que no aportó demasiado en materia de anotación. Pero bueno, es lo que hemos estado hablando en esta tertulia, que será por armas ofensivas, ¿no? Del HL Alicante. Es cierto que Giurowski lleva 2 buenos partidos a nivel ofensivo, y estoy convencido, como también decía Ramón antes, que en el momento que también cojan medidas todavía más, tanto John Parr como Pitts con él, van a sacar muchísima ventaja con esos bloqueos en continuación o esos pick and pops. Es decir, va a ser una de las armas sin duda del equipo de Rivero. Ramón, es que tampoco le hizo falta anotar más. A veces lo que decíamos de John Parr, ¿no? Que no hace falta
para ser el líder, anotar mucho. Jurovski anotó cuando tenía que anotar, puso el partido franco y luego se explotaron otras armas. Sí, además Jurovski, bueno, aparte del potencial anotador, esa capacidad de lanzar rápidamente que tiene también otras cualidades, ¿no? Es capaz de dirigir, de mover al equipo, porque él habla mucho con sus jugadores, no es egoísta en el juego, aunque está claro que cuando él está en pista genera mucha tensión defensiva, ¿no? Esos bloqueos que hace, se abre, sabes que no tiene por qué irse a la línea de 3, desde 5 o 6 metros. El partido de Girona creo que fue donde anotó sus 4 canastas, ¿no? Entonces es un jugador con un perfil que no hemos tenido en los últimos años, con esa efectividad en ese 4 abierto, y es una cosa nueva que compensa lo que te comentaba antes, ¿no? El año pasado la referencia era Van Baffel, este año es otro estilo, y bueno, yo creo que a nivel de espectacularidad con Jurovski también ganamos mucho. Pérez, 2 puntualizaciones con respecto a Jurovski. Uno, lo vimos no solo en el lanzamiento de larga distancia, también lo vimos jugar de espaldas al aro, y si hay una parte en la que sufrió fue al principio del partido en defensa. Sí, pero quizá más que porque no le guste defender, ¿no? Que podría parecer el perfil de un jugador anotador. Yo no he dicho eso. Pero quizá el perfil del jugador al que defendía no le venía muy bien. Era un jugador, no recuerdo su nombre, pero era un jugador muy poderoso físicamente, no muy alto, con mucho peso, que percutía muy fuerte, y él es más bien alto y espigado, ¿no? Y ahí sufrió. Antonio Gester creo que era el que tuvo que defender al principio. Eso es. Aquí en las imágenes se puede ver sacando un 2+1 y en el que realmente lo que está haciendo es empujando, está percutiendo, ¿no? Entonces él, ahí por peso, en ese emparejamiento iba a sufrir, pero de él tenemos que esperar sobre todo pues la actitud en defensa, que la tiene, y que en ataque sea resolutivo. Es lo que hay que pedirle a Jurovski. Otro nombre propio, de los positivos o de los que fueron clave, el último, Jorge Bilbao. El pívot estuvo sensacional en la pelea, los rebotes que robó, ya no los que cogió él, los que robó y facilitó a sus compañeros, la pelea en defensa que desquició a los hombres interiores, el buen entendimiento con John Part, yo creo que ya no es una sorpresa, pero finalmente verificó todo lo que se esperaba de él, Paco. Sí, al final es el mejor partido que le hemos visto a Bilbao, creo que lo comentaba antes también Ramón, y es cierto, te daba la sensación de que tocaba todos los balones, ¿no? Balón suelto, sabes que va a ir a por él tanto como Bilbao, como Chumi, como Galán, como todos al final, porque la actitud es ya algo coral, ¿no? De no dar un balón por perdido. Esto lo veníamos analizando ya desde hace ya unos años, desde HL Alicante, de Rivero, ¿no? Que imprime esa tensión y esa intensidad en cada balón, no se pierde un balón nunca, y bueno, pues al final este jugador le viene como anillo al dedo al HL Alicante, y creo que va a aportar mucho más de cara al futuro cuando al final se entiendan un poquito más tanto los bases con él en esas continuaciones o peleando todos y cada uno de los balones. Va a ser un incordio para todos los pibos rivales, seguro. No tenemos la imagen, Ramón Juan, pero todos vimos el cabreo que se agarra Jorge Bilbao con la quinta personal, que hasta Pedro Rivero le tiene que decir, oye, que has hecho un buen trabajo. Sí, pero si estaba metido en partido, al final es un jugador que es un guerrero, ¿no? Lo ves jugar ahí debajo del aro, ¿no? A veces no es ortodoxo porque con la falta de centímetros a veces tiene que suplirla con energía, con inteligencia, con buenos movimientos, que a veces lo ves ahí rodeado por jugadores que le pueden sacar 5 o 7 centímetros, pero se acaba emergiendo, sacando faltas, palmeando cuando hay otros jugadores más altos que parece que van a quitar el rebote. Y bueno, eso también es inteligencia y es saberse hacer un hueco, y como decía Paco, es un jugador que encaja perfectamente en el equipo, que suma a Galán mucha garra en esa pintura, y que en momentos importantes es muy necesario para el equipo. Espere, es uno de esos jugadores que provoca pesadillas. Sí, es toda energía. Él y Chumi son la gasolina del equipo, ¿no? En defensa son dinamita. La forma que tienen de transmitir energía al resto de los jugadores hace que todo el mundo dé ese plus más, ¿no? En defensa, en cada rebote, en cada balón perdido, en cada balón que está suelto por ahí, y ellos con su energía y con su intensidad yo creo que aportan mucho, pero no solo
en cuanto a ellos, sino en cuanto al equipo, porque el resto del equipo se contagia de esa intensidad, de esa energía. Bilbao es increíble cómo va al rebote, cómo continúa, cómo va a los palmeos, cómo... con esas limitaciones de altura, pero con muchísima intensidad y con muchísima energía, supliendo pues unas limitaciones que a otros jugadores no podrían hacer y que él parece que mida 10 centímetros más. Paco, para que luego no nos digan que no buscamos ningún pero, por buscar alguno, más allá de las pérdidas, entre Buchanan y Enguesán hicieron 24 puntos y 11 rebotes. Fue la única tabla a la que se pudo agarrar Lleida durante parte del partido, aunque tampoco mucho porque el resultado se alargó rápidamente. Sí, justo. Ellos veían que, bueno, pues Rivero creo que lo leyó muy bien el partido, en este caso, como hemos comentado antes, secando a Miki Feliu, no dejaron trabajar mucho en esa línea exterior, y bueno, pues la ventaja sí que la sacó con Buchanan, en este caso Aranzana, que iba muy bien al rebote ofensivo. Es cierto que también Enguesán, al ser tan largo y con tanta envergadura, sí que sacó alguna ventaja cuando había algún cambio y demás, pero bueno, pues al final no consiguieron nunca encontrar su juego. Lleida, lo comentaba también Aranzana en rueda de prensa posterior, no eran ellos mismos, le está costando mucho, y es cierto que Buchanan sí que sacó muchos 2+1, ¿vale? Porque al final es un jugador, un pívot con muchos kilos, con mucho músculo, y es cierto que cuando va el choque, después de estar peleando tanto, por ejemplo Bilbao o Galán, es cierto que le puede sacar algún tipo de ventaja, y así lo hizo. Pere, un nombre que te sorprendió y te agradó mucho, rápidamente, Guille Marcos. Sí, Guille Marcos, la verdad es que yo no lo había visto mucho y lo poquito que lo vimos a mí me encantó. O sea, hechuras de jugador grande, con un techo muy alto. Y pues dando gracias que sea Alicante, que quiera estar aquí. Y ese chaval tiene mucho talento, se le ve. A los jugadores con mucho talento, simplemente botando el balón en el calentamiento ya sabes quién es un buen jugador y quién no. Y él tiene eso, ¿no? Ramón Juan, buscamos la tercera seguida, no hay 2 sin 3, y esperemos que se cumpla en los 2 sentidos, porque te mides a Palma, que puede acumular su tercera derrota consecutiva. Se juntan 2, no hay 2 sin 3, solo que a uno le interesa más que al otro. Sí, el partido, la verdad es que, hombre, el rival a priori partimos como favorito, ¿no? Es un rival con un corte totalmente distinto al nuestro, plantilla muy joven, que van a 5 o 6 jugadores. De hecho, en esta última jornada su quinteto ha jugado todos más de 32 minutos, entonces muy buenos minutos. Tiene jugadores como Kulamae, que tiene todo el balón que quiera y se las puede jugar, y Harrell tiene jugadores con mucho talento, pero la rotación de HL Alicante, esos 10 jugadores que podemos tener manteniendo el nivel, debe de acabar imponiéndose, ¿no? A ese talento que tienen, pero tu intensidad, ese trabajo de jugadores como Bilbao, como Galán, como Chumi, tiene que acabar por agotar a un equipo que no te puede ganar con 5 o 6 jugadores solo rindiendo. Paco, no sé si te ha dado tiempo a ver algo de Palma en estas 2 jornadas. Sí, de hecho el partido contra Girona sí que lo pude ver. Al final es lo que decía Ramón, lo ha definido perfectamente. Una rotación muy muy cortita. Como anécdota podría destacar que el quinteto de la jornada son 3 jugadores de Palma, habiendo perdido el partido, ¿no? Es curioso, pero al final es esa rotación tan cortita, y teniendo en cuenta que posiblemente el HL Alicante sea la mejor plantilla junto con Granada en esta conferencia, creo que por ahí va a estar una de las claves del partido sin duda, y vamos a ver cómo llega Palma, que en este caso junto con también otro de los míticos, ¿no? Melilla, ya no son lo que eran, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto, porque al final sí que por lo que le vi, ¿vale? Que casi me vi todo el partido contra Girona, estuvo contra las cuerdas hasta el último, pero al final la calidad de Girona, con un Sabat que metió 18 puntos en el primer cuarto y al final acabó con 24, pues al final se tenía que acabar imponiendo, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante, va a ser curioso, sobre todo por eso, ¿no? De ver hasta cuánto aguanta Palma en este partido. Pues amigos, se nos pasa el tiempo volando cuando hablamos de baloncesto, nos tenemos que marchar. Pere, un placer como siempre tenerte con nosotros. Ramón Juan, más de lo mismo, siempre sufriendo desde la grada. Y Paco, un placer como siempre. Nos vemos el viernes en el Ferrandiz. Gracias a los 3 y hablamos de baloncesto, pues eso, el viernes. Gracias a ti, Aitor.
Nosotros nos marchamos, volvemos mañana con más Sport Alacantí, hablaremos también de HLA, lo haremos de triatlón, hablaremos de las novedades que pueda haber en el Hércules, eso será mañana, descansen, sean felices, buenas noches. Nuevo SEAT León híbrido enchufable. Tus planes no tienen límites. Gama híbrida desde 250 euros al mes.